como repito, la enseñanza se llama así. El mundo pide señales. ¿Tú estás pidiendo señales? Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Abra por favor su Biblia. Mateo capítulo 16. Versos número 1 al 4. Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, verso número 1 al 4. Recuerde que, ¿cuántos evangelios hay? Un evangelio, que está escrito en 4 tomos, o en 4 libros, y el primero de ellos es el Evangelio de San Mateo. Entonces, Mateo, el capítulo 16, perdóneme, verso 1 al 4. Amén. Capítulo 16 de Mateo, verso 1 al 4. Voy a leerlo en 2 versiones. Usted tiene la Reina Valera y yo tengo también aquí la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión un poco más moderna, por así decirlo, para que entendamos el lenguaje un poquito, pero el concepto no se pierda. Amén. Así que vamos a leer primero Reina Valera y luego lo hacemos con Traducción Viviente. Mateo 16 dice, verso 1 al 4: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Voy a leerlo ahora en la versión Traducción Viviente para que entendamos un poquito más. Mateo capítulo 16, verso 1 al 4. Matthew chapter 16, verse 1 and 4 to 4. ¿Ok? Dice la palabra de la siguiente manera: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Quiénes se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba? Los fariseos y los saduceos. Dice la palabra. Se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Ellos le querían mostrar, le estaban preguntando al Señor, o le querían tentar a Jesús para que les mostrara a él una señal milagrosa, para tentarlo a él y para mirar su autoridad como Dios. Entonces dice en el verso número 2, él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Eso es lo que llamamos aquí el weather. Entonces todo el mundo dice, hay que ver el weather. Si usted no ve el weather, entonces se fregó. Entonces tiene que mirar el weather todos los días para ver si mañana usa chaqueta o no usa chaqueta, usa gorrito o no usa gorrito, usa guantes o no usa guantes, o lleva sombrilla, umbrella, ¿verdad? O cualquier otra cosa, dependiendo del clima. Entonces aquí lo que le está diciendo, mire cómo el Señor le responde a los fariseos. Los fariseos eran un grupo tremendo, un grupo que quería tentar a Jesús, hacerlo caer de alguna manera. Y entonces le están diciendo, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Verso 3, si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar, les dice Jesús, ustedes saben interpretar las señales del clima, ustedes saben interpretar el weather, ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Pero desconocen las señales de los tiempos que estamos viviendo y los que van a pasar. Señor Jesús le sigue diciendo en el verso número 4, solo una generación malvada, mire cómo los trata a ellos, y cómo hoy también hay una generación malvada. Dice,
Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Mire cómo les dice, aparte que les dice malvada, les dice adúltera. ¿Qué es adúltera? Alguien que está con 2 o 3 o 4 personas al mismo tiempo y que además está casada, porque adulterio es cuando una persona está casada y fornicación es cuando una persona está soltera, ¿cierto? ¿Ok? Entonces aquí dice, solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal, y Jesús les dice, la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Y luego dice Jesús que los dejó, se fue. Chao. Eso fue lo que le respondió el Señor. No le respondió nada más. Bueno, pues bien, han pasado cosas importantes en los anteriores capítulos del Evangelio de San Mateo, porque Dios ha hecho muchas señales. Jesús es el Verbo. La Biblia dice claramente que Él es el Verbo que se hizo carne. Juan capítulo 1, el verso 1 lo está aclarando. Y dice que Él es Dios, que Él es el Dios que se hizo carne, que Él es el Dios que se rebajó, que Él es el Dios que bajó, que Él es el Dios que vino a morir en la cruz del Calvario, que Él es el Dios que tomó forma de siervo para hablarnos ¿de quién? Del Padre, para hablarnos de su amor, para hablarnos de su poder. Pero los fariseos eran una secta o un grupo, juntamente con los saduceos, que ellos no estaban de acuerdo con muchas o con todas las enseñanzas que Jesús estaba pregonando en esos instantes. Entonces ellos venían a Jesús para tentarlo, ellos venían a Jesús para burlarse de él, ellos venían a Jesús para hacerlo quedar en ridículo, pero no había ninguna intención de buscar a Jesús de corazón, no había una intención de buscar a Jesús íntimamente. Lo que ellos estaban buscando era que Jesús fallara en alguna circunstancia. Y por eso dice el título, dice, el mundo pide señales. Los fariseos estaban pidiendo señales. Hoy el mundo está pidiendo señales de muchas cosas, ¿no? El mundo está mirando si Jesús es Dios. Entonces usted encuentra en diferentes canales de la televisión o en diferentes programas, se encuentra a ver si Jesús es Dios. Entonces muchos dicen, no, es que yo estuve viendo History Channel y pues fíjate que en History Channel encontramos que Jesús realmente no era Dios. Pues fíjate que en History Channel encontramos que Jesús se casó con María Magdalena. Pues fíjate que, estoy hablando como los mexicanos, pues fíjate que en History Channel encontramos que Jesús tuvo un hijo y que ese hijo se fue a Francia y de allí salieron los templarios, etcétera, etcétera, y ahí viene una generación de no sé qué cosas, y en fin, todo el mundo tiene una cierta opinión de lo que quiere creer, pero no de lo que está hablando la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que Él es Dios, y el Señor en los capítulos anteriores de Mateo, usted va a encontrar una serie de milagros que Él hizo. Más que milagros, Él allí hizo una serie de señales importantes. Pero sin embargo estos fariseos, este grupo de fariseos, este grupo de personas quería tentarlo. Pero ya habían pasado unas señales muy importantes. Por ejemplo, una de ellas, Dios, el primer milagro de Jesús fue que Él convirtió el agua en vino. 6 tinajas grandes las convirtió en vino. Jesús estaba en una boda y no era cualquier clase de vino, no era vino dulce, no era vino cualquiera, era un vino excelente, era un vino de consagrar, era un vino de lo mejor de lo mejor. 6 tinajas de vino. Y esas 6 tinajas me imagino que embriagó a toda la gente. Pero fue la primera señal que Dios ha operado, que Jesús ha operado. Ha operado muchas señales. Otras señales es que, por ejemplo, Jesús sanó muchos enfermos. Jesús sanó paralíticos. Jesús sanó a los leprosos, por ejemplo. ¿A cuántos leprosos sanó el Señor en un instante? A 10 leprosos. ¿Y cuántos se devolvieron para darle las gracias? Uno nomás. Uno. Dios nos ha dado tantas cosas
Y a veces no nos acordamos, tenemos una memoria mala. Y como tenemos una memoria mala, nos acordamos solamente de lo malo, pero no de lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. De lo excelente que Dios ha sido con nosotros. De lo dadivoso que Dios ha sido con nosotros. De lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. De lo abundante que Dios ha sido con nosotros. Usted y yo estamos completos. Tenemos riñones, ojos, manos, boca, piel. Tenemos de todo. Estamos vivos. Tenemos alimentos. Tenemos una casa. Tenemos automóvil. Tenemos comida en nuestra alacena. Tenemos todo. Y a veces no agradecemos a Dios. Y esas son grandes señales para decirle al Señor, aquí estoy. Para venir a rendir el culto. Hay gente que está esperando que Dios haga algo extraordinario para luego venir a la iglesia. Hay gente que está esperando que Dios haga pasar un cometa rojo, luego uno amarillo, y luego que salga la estrella de la flor de Canadá, para que diga, así es Dios, en el cielo. Pero eso no va a ocurrir porque Dios ya ha operado muchos milagros, muchas señales. Y por eso los fariseos están allí pidiéndole otra vez al Señor nuevas señales. Pero ya Dios ha operado muchas señales. Otra señal que Dios ha operado o que operó fue que Dios sacó a los demonios, por ejemplo, el endemoniado de Gadara. Dios sacó muchos demonios, liberó a muchas personas. Es más, sanó a la suegra de Pedro y Pedro se puso feliz. Entonces, hizo muchos milagros. Aparte de eso, otro milagro importante fue que Dios alimentó a 4,000 en un lugar y luego alimentó a 5,000. La multiplicación de los panes y los peces. Con un simple muchacho que tenía unos pececitos y unos panecitos, y el Señor empezó a multiplicarlo y la gente empezó a ver, y la gente empezó a mirar, y la gente empezó a seguirlo, a buscarlo. Pero lo buscaba por su necesidad física, pero no lo buscaban por su necesidad espiritual. Y hubo demasiadas señales e importantes señales que hizo Jesús. Y sin embargo, los fariseos y los saduceos estaban allí atacando a Jesús para decirle, danos una señal de lo alto. Pero el Señor Jesús le responde con una respuesta bien importante y les dice, hipócritas, malvados. ¿Por qué malvados? Porque ellos ya habían visto las señales. Y aún así estaban pidiendo ¿qué? Más señales. ¿Será que nosotros somos malvados? ¿Que estamos esperando más señales? ¿Será que nosotros estamos siendo una generación malvada que estamos esperando más señales? ¿Será que nosotros le estamos diciendo al Señor o preguntándole al Señor, danos más señales? ¿Estamos pidiéndole a Él señales para saber si realmente Él es Dios? Señor, ¿será que si tú eres Jesús me congrego en esa iglesia pequeñita? No, es que es muy pequeña. No, es que yo pienso que es mejor la de allí, que es mucho más grande. Es que el pastor de allí sí es alto y ojiclaro y tiene una unción, y además la unción la tiene desde el automóvil, porque tiene una gran camioneta. Pero él no, él tiene un carro muy pequeño. Pero, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? La gente piensa que la unción es un poco de aceite, y la gente piensa que la unción es la ropa, y la gente piensa que la unción es el lugar, y la gente piensa que la unción son las luces, y la gente piensa que la unción son las personas de estrato alto. Aquí no hay gracias a Dios, estratos en Canadá. Pero en nuestros países sí hay estratos, lamentablemente. Y entonces la gente dice, no, yo me voy a tal iglesia porque esa iglesia es preciosa, esa iglesia tiene unas cosas maravillosas, no, wow, allá sí está el Señor. Pero le pedimos señales al Señor. ¿Qué otras señales le estamos pidiendo a Dios? Señor, dame más salud. Si tú me das salud, yo creo que tú eres Dios. Si tú me das más dinero,
yo creo que tú eres Dios. Si tú me das más trabajo, más trabajo, más trabajo, yo quiero vivir esclavizado, Señor. Yo quiero vivir esclavo del trabajo, Señor. Dame más trabajo. Y entonces creeré que tú eres Dios. Que Ontario me aumente más y entonces creeré que tú eres Dios. Pedimos señales absurdas muchas veces pensando que Jesús no es Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo con los fariseos y los saduceos, pidiendo señales. Y todas las señales ya las había dado el Señor. Todas las señales. Pero ¿sabe una cosa? Satanás está engañando al mundo desde el principio hasta el fin. Satanás lo ha venido engañando. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 4, por favor, vaya conmigo. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 4. Miren lo que dice con relación a ese engaño que Satanás ha venido haciendo sistemáticamente al mundo. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso número 4. Amén. Dice entonces la palabra: en los cuales el Dios de este mundo, dice Dios con minúscula, ¿no? En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está haciendo Satanás sistemáticamente? Cegando el entendimiento. El entendimiento está aquí en el cerebro, está en el alma, donde se depositan las emociones, el intelecto y la voluntad. Allí Satanás está haciendo un trabajo sistemático para que el mundo esté completamente distraído. Hoy el mundo está distraído. Hoy el mundo sí está preparándose para muchas cosas, ojo, que no son malas, aclaro, no son malas, pero que no deben ser todo el tiempo lo más importante, ¿no? Entonces el mundo sí está conociendo cosas. El mundo conoce el weather, y está bien. ¿Está mal que el mundo conozca el weather? No está mal. De hecho, vamos a tener lunes, martes y miércoles algo de solecito. ¡Ay, qué bueno! Eso es conocer algo del weather. Bueno, súper bueno. Pero no es tan importante, pero la gente está más enfocada a las señales. Oh, lunes, sol, martes, sol, miércoles, sol. Wow, entonces voy a andar más liviano en ropa porque están conociendo las señales. Eso es lo que está diciendo el Señor con relación a lo que le dijo a los fariseos. Ustedes conocen, si hay arreboles en la noche, es porque el día va a estar espectacular. Si hay arreboles en la mañana, o sea, si el cielo va a estar rojo, es porque el día va a estar muy malo, el clima va a estar terrible. Conocemos las señales del weather, pero no queremos conocer las señales que Jesús es Dios y que Jesús viene pronto. Eso no lo queremos conocer. Eso lo queremos pasar por alto. Y Satanás está engañando al mundo con todas las cosas que ocurren en este mundo, que no son malas, vuelvo y aclaro, unas no son malas, pero nos enfocamos más en eso. Entonces la gente sí está preparada, la gente sí se prepara para cosas. Por ejemplo, la gente se prepara para los warning, ¿no? Por ejemplo, Coke Red, Coke Yellow, Hurricane, para un huracán, para un terremoto, para el código rojo, para el código amarillo. Para eso sí nos preparamos y estamos listos. Si llega a temblar, entonces hay un terremoto, salimos rápido, en 3 segundos. Estamos preparados. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para que Jesús venga? ¿Estamos preparándonos o conociendo que Jesús es Dios? Por eso es del enfoque que Jesús les está diciendo a los fariseos y a los saduceos. Los está confrontando y les dice: ustedes son unos hipócritas. Ustedes se las creen saber todas. Ustedes son los, mejor dicho, son los tremendos. Pero ¿sabe una cosa? No les voy a dar más señales. Jesús les dijo: no les voy a dar más señales. Solamente una, la señal de Jonás. Pero ya le había dado muchas señales anteriormente. Y por eso Corintios, segunda carta a los Corintios, está diciendo, vamos a leerlo, dice: en los cuales el Dios de este mundo o de este siglo. ¿Quién es el Dios de este mundo o de este siglo? Satanás. Satanás cegó. ¿Qué es cegar? Tapar, quitar, anular.
cegar. ¿Cegó qué? El entendimiento de los quienes, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es la gloria de Cristo? Cristo mismo. Pero la gloria de Cristo también es el Evangelio. Y ahora dice, el cual es la imagen de Dios. ¿Jesús tiene imagen? Sí. Hemos hablado, ¿Dios tiene imagen? ¿Dios el Padre tiene imagen? Sí, hemos dicho que Dios el Padre tiene imagen y esa imagen es Jesucristo. Jesús es el Salvador, Jesús es la imagen de Dios, Jesús es el Dios eterno, Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la roca, Jesús es la piedra angular, Jesús es la puerta, Jesús es la llave, Jesús es el alfa y la omega, Jesús es el principio y el fin, Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cordero inmolado. Jesús, Él es la llave de todas las cosas. Y aún el mundo se sigue preguntando, ¿serás tú, Señor? ¿Eres tú Dios o será Buda? Ay, yo como que me voy a volver budista. Porque es que ser budista es chévere, la gente se rapa, ay, tan chévere, y hacen unas cosas raras, y ay, chévere. La moda, ¿no? La moda. Pero nosotros los cristianos no vivimos de modas, sino vivimos de la palabra de Dios. Amén. Entonces podemos inventar muchas cosas. Pero la Biblia está diciendo que este mundo está siendo cegado, el entendimiento de las personas está siendo cegado para que no conozcan o para que no les resplandezca el Evangelio, a causa de que ellos no quieren creer que Jesús es Dios y no quieren creer que Él es la verdad. No quieren creer. El mundo intelectual no quiere creer, los filósofos no quieren creer, los científicos no quieren creer, los intelectuales no quieren creer, los artistas no quieren creer. Ahí está Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin le preguntaron, oye, ¿qué piensas tú con respecto a la homosexualidad que habla la Biblia? Y le dijo él claramente, la Biblia no tiene autoridad de decir qué es homosexualidad o qué no es homosexualidad. La Biblia no sirve para nada. Lo dijo Ricky Martin. Y claro, las fans y los fans de Ricky Martin dicen, wow, Ricky. Y entonces se levanta una serie de personas apoyando un concepto de alguien, pero no está entendiendo lo que Jesús ha venido a hablar todo el tiempo. Y eso es lo que le está sucediendo a los fariseos, y eso es lo que le está sucediendo a los saduceos, y eso es lo que le está sucediendo hoy al mundo actual. No está entendiendo las señales, y no ha comprendido la señal principal. No la está entendiendo. El mundo está preocupado, el mundo se está preparando. Hoy fuiste, decimos, ¿no? Oye, ¿te preparaste para ir a Black Friday? Oh, fuimos a Black Friday. Oh, compramos todas las cosas fuimos al mall a comprar las cosas de Black Friday para Christmas. Ay, se está preparando el mundo se prepara para Black Friday. Mire, en televisión salió, nacional e internacional, cómo todos los países copian lo que hace un país. Entonces, si Estados Unidos hace el Black Friday, Colombia y todos los países latinoamericanos también hacen el Black Friday. Y abren las puertas de los centros comerciales desde temprano. La gente hace fila afuera, ¿sí? Afuera en las calles aguantando frío, 3 de la mañana, para que abran las puertas de los malls, de los centros comerciales, para comprar los juguetes de los niños, la ropa, las promociones, los especiales, para comprar los especiales, para comprar las cosas económicas. Y todo el mundo se vuelve loco, y todo el mundo sale a comprar, se prepara, la gente sí se prepara. Ahora la gente también se está preparando y se va a preparar para Christmas. ¿Qué vamos a hacer? Y está bien, eso no es malo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, aclaro. No, es importante Christmas, claro que es importante. ¿Pero es lo más importante?
No, hay otra señal más importante. Entonces, el mundo sí se está preparando para eso, pero no se está preparando para la verdad. A veces uno le pregunta, bueno, ¿qué es Christmas para ti? Ay, Christmas para ti son gifts, regalos. Pero eso no es Christmas. Christmas es celebrar el cumpleaños de Jesús. Happy birthday, Jesus. Eso es Christmas. Eso es Christmas, ¿o no? Pero la gente piensa que Christmas es dar regalos. ¿Qué me vas a dar, papá? Papi, ¿qué me vas a comprar? Daddy, ¿qué me vas a regalar? Pero eso no es la Navidad. La Navidad es un concepto que se ha errado. Por eso el mundo está pidiendo ¿qué? Señales. Y Corintios está diciendo que Satanás ha cegado el entendimiento del mundo. Que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que la gente hoy esté más contenta. Mire, hoy en día cobra más valor Santa Claus que Jesucristo. En Christmas, qué cosa tan chistosa, tan contradictoria. El que cumple años se supone que es Jesús, aunque no es la fecha. Jesús se cree que nació entre octubre y septiembre, promedio. Entre septiembre y octubre. Pero la gente lo celebramos a nivel mundial en diciembre. Entonces la gente dice, no, el 25 nació el niño Dios. El niño Dios. Que ya no es niño, obviamente. Sí, no es niño, está sentado allá en el trono. Pero bueno, entonces la gente hace su pesebre y dice, ya ven el niño, ya ven. Bueno, en fin, entonces la gente está pensando en eso. Pero no está pensando en la verdad bíblica, la verdad del Evangelio. Hoy en día, entonces, quien cobra más valor es ¿quién? Santa Claus o Papá Noel en otros países. El mismo, ¿no? Papá Noel, Santa Claus. Eso cobra más valor que lo que está diciendo Jesús, que lo que dice la palabra. Entienda bien, entendamos bien en esta mañana para qué y por qué celebramos Navidad. ¿Qué es Navidad? Navidad es nacimiento, Navidad es advenimiento, Navidad es que Él vino, Navidad es que Él nació, Navidad es el regalo que el Padre nos dio a nosotros. Eso es Navidad, de salvación, a través de su propio Hijo, de la imagen. Pero estamos pidiéndole todas señales, señales. Y hay muchas otras señales. Hay señales, pero las señales que está hablando Mateo el capítulo 24, vaya conmigo rápidamente, Mateo capítulo 24. Hay unas señales en Mateo capítulo 24 y todavía la gente sigue durmiendo. Y todavía la gente sigue distraída. Mateo capítulo 24. Hay diferentes clases de señales, pero solamente las voy a resumir rápidamente. Voy a hablar solamente del 1 al verso número 3. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, Mateo 24, 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y en el fin del siglo o en el fin del mundo. Señal, ¿se da cuenta? Le están diciendo los discípulos le están diciendo en este momento cuáles son esas señales. El Señor le responde, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Señal número 1, habrá muchos ¿qué? Engañadores. Señal número 1, habrá muchos ¿qué? Engañadores. Señal número 1. Señal número 2. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Se da cuenta? Muchos engañadores vendrán en su nombre. Número 2. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Segunda señal. Guerras y rumores de ¿qué? De guerras. De guerras. ¿Estamos viviendo en guerra? ¡Claro que sí! Mire, acabo de pasar un ataque en Egipto impresionante. ¿Usted vio las noticias? Vea noticias. No solamente la pase en Xbox jugando pollitos. Vea noticias. En Egipto acabó de ocurrir un ataque impresionante. Y dice que hay rumores de guerras y guerras, y eso hay guerras. Siria está en guerra. Los niños pequeñitos están en las calles y están cayendo bombas. La ciudad está completamente destruida, las ciudades. Y nosotros aquí estamos bien en Canadá, felices. Amén. ¿Felices? Amén por eso, amén. Pero tenemos que estar viendo las ¿qué? Señales.
Las señales de que Cristo viene pronto. Las señales de que esto está que se acaba. Las señales. Entonces Él está diciendo acá, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que el fin. Porque se levantará nación contra nación. ¿Se levantará qué? Nación contra nación. ¿Se da cuenta? Y también se levantará ¿qué? Reino contra reino. Y habrá, ¿qué más habrá? Pestes. ¿Será que ya hay pestes? Claro que hay pestes. El SIDA, por ejemplo, es una gran peste. Y muchas otras enfermedades, el cáncer, son pestes. Y habrá pestes, luego sigue diciendo, y habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Será que hay terremotos? Claro, han habido muchos terremotos. ¿Se da cuenta todas esas señales? Hay un estudio importante que están haciendo los científicos y dicen que va a haber un mega terremoto que va desde se cree que va desde Chile, todo lo que es la Patagonia, se cree que es desde Chile, perdón un momentito, discúlpenme, se cree que va desde Chile hasta Columbia Británica, hasta Canadá, va a afectar también a Canadá. Pero la gente sigue durmiendo, la gente sigue pensando en otras cosas. Va a haber un megaterremoto impresionante. Los Ángeles dice que va a ser una ciudad que va a quedar completamente destruida. Se va a destruir en gran manera muchas ciudades. Muchas ciudades se van a destruir. Perdón. Claro, lo tenía oculto así, es difícil que la escuchen, ¿verdad? Así que, entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y esas son las señales, y los científicos dicen que eso va a ocurrir en cualquier momento. Estas capas tectónicas se van a unir y va a haber un colapso a nivel mundial impresionante, pero va a ser algo grave y difícil. La Ciudad de México dice que va a ser destruida. Claro, la gente dice, pero son profecías. Claro, yo sé que son profecías, pero la Biblia está hablando de unas señales que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Así que la Biblia sí lo está mencionando, claro que sí lo está mencionando. Luego sigue diciendo, habrán terremotos, habrán hambres, habrán tempestades en diferentes lugares. Verso número 8, y todo esto será principio de ¿qué? Dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué otra señal entregarán a tribulación? La iglesia será ¿qué? La iglesia será perseguida. Hoy la iglesia goza de libertad. Pregunto, cuando la iglesia sea perseguida, ¿usted va a venir a culto? ¿O usted va a decir, no, pastor, la verdad, pues la verdad, mire, que lo maten a usted, ¿sí? Que lo maten a usted y a sus hijos, pero la verdad, yo allá no voy a ir. Eso es lo que me van a decir ustedes. Si no más lloviendo o con nieve, no vienen, o con sol, pastor, mucho calor, pastor, voy a la playa. Pastor, está haciendo nieve y un frío, me quedo en la cama. Entonces, ¿cómo será si los van a matar? Pues no van a venir. Pero la iglesia, la Biblia dice que la iglesia va a sufrir ¿qué? Persecución. Hoy no tenemos persecución, estamos en esta mañana. Pero si hay persecución, le repito, ¿usted va a venir? ¿O me va a dejar solo? Yo le aseguro que si usted viene y nos matan, nos vamos para la presencia del Señor. La Biblia dice claramente que aquel que quiere cuidar su vida la perderá. Y aquel que la da, el que la ofrece, va a tener mucha bendición. Eso dice la palabra. Pero entonces, mi amado hermano, pregunto, esas son las señales que tenemos. Y aquí están las señales. ¿Necesitamos más señales? Miren lo que sigue diciendo. Finaliza. Y os matarán. ¿Se da cuenta? Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. Mire, si usted dice que es cristiano, usted es aborrecido. Pero usted diga que es gay. ¡Ay! No lo van a aborrecer, sino que lo van a incluir en el LGTB y van a decir bienvenido, welcome. Sí, eso es lo que le van a decir. Tranquilo, usted es libre. No, ya le van a decir a usted, chévere porque usted salió del closet, lo felicito. Chévere, usted, ay, José, ¿salió del closet? No, eso es un decir aquí, no. Oye, ¿saliste del closet?
Felicitaciones. No. ¿Se da cuenta? Me hago entender, es un ejemplo que estoy colocando. Pero si tú dices que eres cristiano, que eres evangélico, yo soy cristiano, entonces ahí va a decir, ay, qué cosa tan rara, ay, que es horrible. ¿Sí? I am Christian. Oh, pushy. Pero si dices que eres gay, I am gay. Oh. Wow. Felicitaciones. Congratulations. Porque eres gay. ¿Te das cuenta cómo está el mundo de torcido? ¿Te das cuenta cómo el mundo está de mal? ¿Te das cuenta? Y las señales ya están dadas. Pero aquí estamos, nosotros a veces no nos despabilamos. Teníamos que despabilarnos. Teníamos que despertarnos. Alerta, estar alerta. Si no estamos alerta, estamos mal. Si no estamos alerta, estamos mal. En Colombia hay un noticiero chistoso. Todas las mañanas mi papá lo colocaba ahí. ¡Alerta, Bogotá! Ay, me despertaba ese radio horrible. Pero bueno, era una alerta. Sí. Era una alerta todo el tiempo. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Verso número 10. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, miren todas las señales, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Usted no ha visto? Bueno, acá no se ve, gracias a Dios, pero en nuestros países, en la China, por ejemplo, los niños pequeños, bueno, en diferentes países, pidiendo comida. Y la gente comiendo y no le dan un platico de comida. Pero fuera un gato, ¡ay! Pero fuera un perro, ¡ay! Pero es una persona, tendrá papás de malas. ¿Se da cuenta lo duro que es la gente? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es el amor de muchos en esta mañana? Es que usted y yo prediquemos el evangelio como lo ha hecho Nicole. El amor de muchos. Predique el evangelio. ¿Sabe? Nicole en esta mañana le está dando pan a su amiga. Pan espiritual. Amén. Eso es el amor. El amor de muchos se enfriará. Eso dice la Biblia y las señales ya están. Entonces hoy tenemos que volver a la verdadera palabra. Volver. No podemos estar pidiendo señales porque las señales ya están dadas. Eso dice la palabra. Las señales ya están dadas. El mundo entonces está perdiéndose. El mundo está distraído. La gente está en otro concepto, en otros temas, en otras cosas. Los fariseos entonces están delante de Jesús, volviendo al tema del capítulo 16 de Mateo, diciéndole: Señor, danos una señal, danos una señal, danos una señal. Pero Jesús, ¿qué les está diciendo? Oiga, ustedes, en otras palabras, Jesús se muerde la lengua y dice: oiga, ustedes sí son atrevidos. Ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos indolentes, ustedes no han visto lo que yo he hecho. Me imagino que Jesús tuvo que haber pensado de esa manera. ¿No han visto lo que yo he hecho? ¿No han visto los milagros que yo he hecho? ¿No han visto que yo he multiplicado los panes y los peces? ¿No han visto que yo he sanado a los enfermos? ¿No han visto que he sacado demonios de las personas? ¿No han visto que traje vino en una boda que se había acabado el vino? ¿No lo han visto? ¿No han visto que sané muchos leprosos? ¿No lo han visto? Y todavía me siguen pidiendo señales. Hipócritas, les dice Jesús. Hipócritas. Hoy estamos en la misma situación. ¿Qué señales y qué estamos haciendo? Si estamos creyendo que Jesús es Dios o estamos esperando a otro, como Juan el Bautista. Juan el Bautista dice claramente que él estaba en la cárcel porque él fue el que le abrió el camino a Jesús, pero él está en la cárcel esperando allá asustado. ¿Será que es Jesús o será que no es Jesús? ¿Será que es el Mesías? ¿Será que no es el Mesías?
Y va Juan el Bautista y le llama a unos y les dice, ve y dile a Jesús si Él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y en esta mañana, ¿será que nosotros estamos en la misma condición de Juan el Bautista diciendo, Señor, ¿será que tú eres Jesús? ¿O será que hay otros dioses, Señor? ¿A quién iremos? Y el mismo Pedro lo dijo, ¿a quién iremos? Si solamente tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna. Entonces yo te hago una pregunta. Si tú lees libros, te felicito. Pero léelos con un concepto intelectual, más no con un concepto espiritual. Porque el concepto espiritual solamente está aquí, en la palabra de Dios. El concepto intelectual está bien. Pero no tienes que buscar en los libros a ningún Dios. Pero no tienes que buscar en los libros a nadie más. Porque Dios ya lo reveló. Dios se reveló a sí mismo. Dios trajo la verdad. El sol, los cielos. ¿Quieres señales? El sol está. ¿Quieres señales? Los cielos están. ¿Quieres señales? Hay agua. ¿Quieres señales? Tenemos vida. ¿Quieres señales? Hay árboles. ¿Quieres señales? Hay comida. ¿Qué más señales quieres para saber que Dios es bueno y que Dios, Jesús es Dios? Jesús es Dios. Mahoma no es Dios. Buda no es Dios. Platón no es Dios. Ningún dios de la mitología griega o romana o ptolomea, alejandrina, ninguno es Dios. Dios es solamente Jesús. Dios es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro camino y no hay otra verdad. Y solamente en Él tenemos vida eterna y salvación. Y solamente en Él hay libertad. Y solamente en Él hay perdón. Y solamente en Él hay salvación eterna. Amén. En nadie más. En nadie más. En nada más. Por eso los fariseos están allí. Y ya para finalizar, vuelve por favor a Mateo capítulo 16. Me encanta cómo Jesús es tan sarcástico con ellos. Y les dice de la siguiente manera. En el verso número 4. Mateo 16:4 les dice, la generación mala y adúltera. ¿Por qué mala? ¿Por qué les dijo que era una generación mala? Les dijo que era una generación mala porque ellos ya habían visto las señales. ¿Verdad? Y también les dijo que era una generación mala porque Dios mismo vino en persona y les mostró su amor y les mostró su poder. Ojo, Dios no envió un mensajero. Dios no envió un mensajero. Claro, en el antiguo pacto envió muchos mensajeros, envió a los profetas, habló a través de ángeles, pero ahora Él mismo vino en persona, se presentó al mundo, bajó, descendió, habló del Padre, Él mismo. Y por eso les dice, ustedes son una generación mala, una generación malvada, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y tocando tampoco pueden sentir. Increíble, por eso les dice, ustedes son una generación mala. Y compara, mire lo que sigue diciendo en el verso 4, la generación mala y además adúltera. Esta generación mala y adúltera está demandando señal. Pero luego miren lo que les dice el Señor Jesús. Pero señal, miren lo que les dijo, ¿no les será qué? No les será dada. Les digo, les voy a dar otra señal. Les digo, no les será dada otra señal. Una más, pero esa más será después. Miren lo que dijo. Una, no les será dada la señal, sino la señal del profeta, ¿qué? Jonás. La señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? No voy a entrar en detalle porque no nos queda mucho tiempo. Pero usted sabe lo que dice Jonás, el libro de Jonás, el capítulo 1, el verso 1 al 17. Léanlo en la casa. Si le queda tiempo, por favor. Si le queda tiempo y no tiene que ir a Black Friday o a comprar los regalos de Christmas. Si le queda tiempo, vaya por favor a su casa y lea Jonás capítulo 1 del verso 1 al 17. Y allí iba a encontrar la historia cómo Jesús, cómo Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive. Nínive era una ciudad mala. Nínive era una ciudad pecadora.
Nínive era una ciudad adúltera, Nínive era una ciudad pecaminosa, Nínive era una ciudad dura de corazón. Y Dios le dice, ve Jonás y predica a Nínive para que la gente de Nínive se arrepienta. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás dijo, ay, sí, Señor, sí, yo quiero. No, Jonás era duro, era un profeta duro, era un profeta injusto de alguna manera. Y dice la Biblia que Jonás, le estoy resumiendo, sintetizando la historia del capítulo 1 de Jonás, Jonás bajó a Jope para ir luego a Troas. Él quería irse lejos de Nínive. Él no quería ir a Nínive. Entonces él dijo que él bajó a Jope y en Jope quería embarcarse para ir a Troas. Y sí, lo logró. Dice que él entró al barco, se metió en el barco, pero a medida que el barco iba andando, empezó a haber una gran tormenta, Empezó a haber una tormenta inmensa. Y la gente empezó a decir, ¿qué está pasando aquí? Los marineros todos preocupados, angustiados. ¿Qué estará pasando? Echaron suertes entre sí mismos. En esa época echaron suertes, o sea, como una lotería. ¿Quién será el malo aquí? ¿A quién es el malo? ¿Será José? ¿Quién será? ¿Emanuel? ¿Quién? ¿Sí? Echaron suertes. Y encontraron que el malo era ¿quién? Jonás. Y Jonás estaba durmiendo. Iglesia, Jonás estaba durmiendo. Estaba dormido allá. Y el barco estaba en plena desesperación, en plena tormenta. Y dice que lo cogieron. Y entonces le preguntaron, ¿eres tú el problema? Él dijo, sí, yo le temo a Jehová Dios. Él me mandó a ir a Nínive y no quiero ir. Y dice, échenme, sáquenme de aquí y bótenme en el mar. Y dice que lo cogieron los marineros y lo botaron al mar, a Jonás. Y Jonás cayó al mar, pero Dios había preparado un gran pez. Y no era salmón ni sardinas. Era un gran pez, una ballena gigante. Y dice que duró ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches dentro del estómago de la ballena. Y dice que él sufrió muchísimo allí. El olor, los jugos gástricos del animal, la oscuridad, todo, pero allí estaba sufriendo Jonás dentro de esa ballena. Dios lo estaba guardando porque él tenía que cumplir ¿un qué? Un propósito, una voluntad. Y dice claramente entonces Jesús en San Mateo 16, él está diciendo, yo no les voy a dar otra señal. Ya le di muchas señales, pero les voy a dar una última señal. Y ellos no entendían. Es más, yo creo que usted tampoco entendía. Y hasta ahora está entendiendo. Y les dice, les voy a dar una última señal, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? 3 noches y 3 días. La resurrección. Esa es la señal. ¿Entiende usted el grado de maldad? Porque el mundo no quiere creer que Jesús es Dios. Porque Dios les dio la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 noches y 3 días en el estómago de la ballena, y al final dice que la ballena lo escupió en tierra seca. O sea que en otras palabras, Jonás volvió a dar la vida, resucitó en otras palabras. Y esa profecía y eso que ocurrió con Jonás es lo que Dios les estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos. No les voy a dar otra señal, solamente les voy a dar la señal del profeta Jonás, y es que yo voy a morir y voy a ir 3 días y 3 noches voy a estar en la tumba, pero voy a resucitar. Dios mismo les dio la señal de la resurrección, y aún así el mundo no cree. Por eso Jesús les dice, generación malvada e incrédula. Hoy es igual, hoy, año 2017, noviembre 26, la generación malvada que hay hoy es increíble. La gente no quiere creer que Jesús es Dios. Los jóvenes no quieren creer que Jesús es Dios. Los jóvenes creen más en otras cosas. Los jóvenes tienen sus propios ídolos.
Los jóvenes piensan que van a vivir eternamente. Se creen Highlander. Los jóvenes piensan que van a tener eternidad física. Y los jóvenes tienen sus propios dioses paganos, sus ídolos, sus cantantes, sus actrices, sus modelos, su riqueza, su intelecto. El mundo está pensando es en eso. Distraídos, según lo que dice Corintios 4:4. Distraídos, cegados. Dame señales, Señor, dame señales. Más trabajo, más dinero, más casas, más. Christmas. Pero ¿qué estamos haciendo? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no me lo malinterprete. Lo que estoy diciendo es que estamos pensando más en otras cosas que lo que está diciendo la palabra. Por eso Jesús confronta a los fariseos y les dice: generación malvada, incrédula, adúltera, que no quieren creer. ¿Se da cuenta? Mire, ¿se da cuenta el símil que el mismo Dios ha hecho? Jonás era un hombre duro que no quería predicarle a Nínive. Pero Dios eterno es un Dios bueno que hizo bajar a su propio Hijo para que nadie se perdiera. ¿Se da cuenta la diferencia? Jonás duro para ir a predicar. Y Dios envía a su propio Hijo para que nadie se pierda. ¿Se da cuenta la diferencia de uno con el otro? Y sin embargo, y el mundo sigue pidiendo señales. Y sin embargo, y el mundo sigue diciendo: ¿será que tú eres Dios? No, yo prefiero ser budista. No, yo prefiero ser maometano. No, yo prefiero ser testigo de Jehová. No, yo prefiero ser cualquier cosa menos cristiano. Es que me da una pena ser cristiano. Generación adúltera, generación malvada y adúltera, dice el Señor. Hoy el mundo entonces está completamente distraído, pidiendo señales. Los chicos están pegados de su celular todo el tiempo. Todo el tiempo su celular. Todo el tiempo su celular. Selfie va, selfie viene. Selfie va, selfie viene. Mis amigos del Face, mis amigos de Instagram, mis amigos distraídos. ¿Y conoces la Biblia? No, la verdad no. ¿Qué es eso? Absurdo. ¿Conoces la Biblia? ¿Qué es eso? What is this? ¿Qué es eso? Somos obsoletos para el mundo. Pero la verdad es esta, absoluta. Amén. Pero la verdad es Jesús. Amén. Finalizo diciendo lo que dijo el Papa Francisco estos días que acabo de pasar. Dijo: no existe infierno, no existe infierno. No existe, es una mentira. Dios es amor y Dios es todo melcocha. No va a pasar nada. Sí, no va a pasar nada. Él es un masmelito. Él es bueno. Y como Él es bueno, ¿cómo se le ocurre que Dios va a enviar a sus hijos al infierno? Pero la Biblia dice que Dios es justo. Y la Biblia dice que aquel que no cree y no permanece en Jesús no tiene salvación y no tiene vida eterna. Finalmente, Hebreos capítulo 2, verso 2 dice de la siguiente manera, y aquí concluimos. Hebreos capítulo 2, el verso número 2 al 4. Dice de la siguiente manera, en mi versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 2, verso número 2. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, o sea, la ley, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió castigo que merecía. Pregunto, ¿recibió castigo la gente en la ley? Sí. Y el Papa dice que no. Ojo, el Papa dice que no, que Dios es lindo, que Dios es bueno, Dios es todo amor, toda melcochita. Eso dice el Papa.
Y la Biblia dice en Hebreos que en la ley la gente recibió una justa retribución, un castigo por no operar dentro de la ley. Luego sigue diciendo en el mismo verso, dice, recibió el castigo, verso número 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Mire la reflexión tan importante. Entonces, ¿qué nos hace pensar que hemos de escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Se da cuenta? El mismo Jesús en persona vino y nos habló de su amor, y nos habló de la salvación, y nos habló de la vida eterna. Vino en persona, para que nadie, ¿qué? Se pierda. La Biblia dice que Él vino para que nadie se pierda, para que nadie se pierda. Pero el mundo se quiere perder. El mundo se quiere perder porque está enceguecido, porque no está buscando a Dios. Así que la invitación esta mañana es que creamos en Él, en Jesús, que permanezcamos en Él, que usted no se aparte de Él por encima de cualquier circunstancia, buena o mala. Que usted en esta Navidad no se vuelva loco. Bueno, en Colombia la gente se vuelve loca, porque la gente en Colombia está pensando es, diciembre me gustó para que te vayas. Pero no está pensando en lo que el Señor ya hizo. Entonces la gente ya está en vacaciones. Las iglesias se cierran. Es algo hasta absurdo. Las iglesias en Colombia se cierran, muchas. Dicen, no, el pastor dice, no, ya salimos a vacaciones. Mire, por favor, tenemos 15 días, por favor, no vengan a culto. 15 días que nos vamos para Girardot, La Mesa y aledaños. Ahí su merced. Cristo no para, la iglesia no para, nosotros no paramos. Porque estamos esperando que Él venga un día. Yo te animo a que continúes buscando al Señor, a que continuemos esperando en Él y a que su fe permanezca y además crezca. Amén. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta mañana, Dios del cielo, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Ha sido predicada tu palabra en esta mañana, Señor del cielo. Y te pido que esta palabra haya cumplido el propósito, Señor, que es dar vida y vida en abundancia en nuestro espíritu, Señor. Padre, gracias por las personas que han venido en esta mañana. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por los que están en esta mañana. Gracias, Señor, por Mary. Gracias, Señor, por Nicole. Gracias, Señor, Padre amado. Gracias, Dios amado, por su amistad. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por las personas que hemos invitado y no han venido, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú los traigas con lazos de amor y que tu palabra, Señor, se vuelva viva y eficaz en cada uno de nosotros.